Los helvecios eran una confederación de tribus celtas conformadas entre el río Rin, el Jura suizo, el lago de Ginebra y los Alpes. El testimonio más antiguo del nombre se encuentra en una inscripción en un barco encontrado en la ciudad italiana de Mantua, que data del 300 antes de la era común, que se lee en letras etruscas, el Veiti. Nacido como Christian Oliver Ivan Glassman, Kriegel es un músico suizo nacido en Wesel, capital de Wesel-Stand. En el 2002, Kriegel comienza con la idea de conformar una banda de death metal fusionando los sonidos típicos de sus ancestros, para el cual se propuso reclutar tanto músicos de metal como músicos folclóricos, pero encontrándose con respuestas negativas dado a la duda de ambos lados hacia la idea de combinar los dos estilos musicales. Así que para el año 2003 decide convocar a un grupo de instrumentistas para cada quien grabar sus líneas sin tener mayor compromiso con la banda, pasando esta a ser pensada más como un proyecto de estudio. Es así como nace el EP Veins. Que para el año 2004 el sello Fear Dark Records lanza una versión remasterizada, y dado el éxito de este, Kriegel es capaz de por fin formar el Veiti como una banda. Para el año 2006, y con el Veiti siendo ya una banda legítimamente conformada por 9 integrantes, lanzan su primer larga duración, Spirit, el cual promocionan con su primer videoclip de la canción Of Fire, Wind and Wisdom. Una canción caótica llena de potentes riffs de guitarras y brutales blast beats de batería, pero que a través de las melodías de los instrumentos folclóricos nos dan un aire esperanzador. También vale la pena destacar la fase totalmente folclórica de la banda, con temas como I Do. Ese mismo año ingresa a la banda una de las caras más reconocidas y quien por una década daría voz a las partes más melódicas del Veiti, Anna Murphy. Anna además se haría cargo de uno de los instrumentos más representativos del Veiti, la zanfora, conocida también, y mi forma favorita de llamarla, el hurdy-gurdy. Instrumento que por medio de un cilindro con bordes de algodón frota un grupo de cuerdas, las cuales el intérprete hace entrar en contacto a través de teclas. Con esta formación, Kriegel iría al estudio por tercera vez para grabar el álbum Slania, nombre que sale de la lápida de una niña helvecia. Esta placa sería promocionada por un videoclip de una de las canciones más reconocidas de la banda, Inismona.
Este álbum sería lanzado a través del sello Nuclear Blast, siendo esta la alianza que los llevaría a las grandes ligas del metal en Europa y que perduraría hasta el día de hoy. Con dos cambios en su formación, Kriegel sorprendía a su público con un álbum con canciones totalmente acústicas e interpretadas casi en su totalidad por la voz limpia de Anna, con el Evocation One, The Arcane Dominion, disco que tiene como portada un Cernunnos, imagen de un macho cornudo de la cultura celta, siendo el Omnos su single promocional. Y si les gustan las canciones acústicas con voces majestuosas, acá pueden ver nuestra versión acústica de nuestra canción Sands of Time. Flying through the sands of time, he will not fall again. Free like the birds he only saw in his dreams the night before. Para la nueva década, Kriegel volvería a la fórmula tradicional del Beatty, trayendo de nuevo las guitarras eléctricas, los guturales y el death metal que los hizo conocidos con Everything Remains, con el single Thousandfold. Aunque mi personal favorita viene siendo Quote the Raven, con una clara referencia a Edgar Allan Poe. Para el quinto disco, el Beatty nos presenta su primer álbum conceptual, el cual habla desde la perspectiva de los helvecios sobre la guerra de las Galias. Conflicto generado por Julio César para conquistar las Galias bajo el Imperio Romano. Guerra liderada del lado galo por Vercingétorix, caudillo arverno que logró unificar a los galos para combatir al ejército de Julio César, logrando varias victorias, pero finalmente cayendo en el asedio de Alesia en el 52 antes de la era común, concluyendo con la victoria de Julio César. Si quieren saber más, les recomiendo el video de Pero esa es otra historia, que se los dejo acá. Tras la victoria de Roma en la Primera Guerra Púnica, los romanos se buscaron un nuevo enemigo con el que darse de leches, los celtas boyos. Su segundo trabajo conceptual, Origins, habla sobre los orígenes de la cultura gala, trayendo sin duda la canción más popular de la banda, The Call of the Mountain. Balada cantada por Anna, que habla sobre la fuerza y resiliencia de los pueblos galos, y seguida por el segundo sencillo, la más pesada, King.
Tras la salida del Origins, Anna, junto a Ivo y Merlin, deciden tomar su propio camino y fundan la banda de folk progresivo Cellar Dark. Quienes hasta la fecha han publicado 2 álbumes de estudio. Así que Krigel refuerza la banda con 4 integrantes: Michalina en el hurdy-gurdy, Jonas en la guitarra, Alain en la guitarra y en la voz Fabián, que incluyó por primera vez en la banda el arpa celta, instrumento que asumo que todos conocen bastante bien. Y ya con esta nueva formación retoman el Evocation, y en el año 2017 llega su 7º disco, Evocation 2, Pan. Para terminar, el Veity presenta en el 2019 su más reciente y más largo álbum de estudio, el cual consta de 16 canciones, entre ellas la más destacada, Ambiramos. Para concluir, quiero destacar la perseverancia y determinación de Krigel, un gran artista que se quiso expresar a través del metal para traernos las historias de cientos de personas que durante siglos poblaron esas tierras, tomándose el tiempo y el arduo trabajo para, con ayuda de lingüistas y arqueólogos, rescatar la lengua que hablaban sus antepasados, para revivir sus memorias y que perduren por siglos más. Yo a eso le llamo un gran legado para la humanidad. Espero hayan disfrutado de este nuevo episodio de Standing on the Shoulders of Giants. Y si llegaron hasta acá, den su like, cuéntenos cuál ha sido su experiencia con el Veity y compartan este video con sus parceros para que todos conozcan esta gran banda y nos conozcan a nosotros. Así que acá les dejo nuestro videoclip de Fear Written Letter.